Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga mucho en el nombre de Jesús. A ver si sale que tiene hermano. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones a los hermanos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Saludamos a la repetidora de Rosario, Tandil y Córdoba, a aquellos hermanos que están escuchando por Facebook, por la emisora de RKM. Bendiciones para todos ellos. Como siempre, como todos los días, palabras del Señor para nuestras vidas, también como este día de viernes y como todos los días. Así que también con este frío que está haciendo en la ciudad de Mar del Plata, esperando la palabra del Señor. Hermano, bendiciones, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano Fabián, y Dios bendiga a toda la audiencia, a cada hermano y hermana que está sintonizando nuevamente esta emisión radial, hoy nuevamente transmitiendo desde la radio de RKM, agradecidos a Dios por permitirnos estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Gracias le damos a Dios porque hemos podido llegar en esta tarde nuevamente, y es un día más donde tenemos la oportunidad de peregrinar bajo este sol, bajo este cielo. Un día más de bendición, donde vemos la palabra de Dios cumpliéndose cada día al hacer sus misericordias nuevas cada día. Por eso qué importante que es que seamos hijos agradecidos por este día, por cada momento de nuestras vidas, donde Dios nos permite poder transitar en este tiempo tan importante para la Iglesia de Jesucristo, tan importante para el mundo, porque estamos viendo la conclusión de muchas de las cosas que se nos venían advirtiendo en la palabra de Dios sobre estos tiempos. Y es importante el poder ser partícipe y poder colaborar realmente nuevamente con la palabra de Dios para que podamos tener un crecimiento sano en la fe. Le damos gracias a Dios y saludamos a todas las repetidoras, como el hermano ha hecho mención, aquellos hermanos que por primera vez están sintonizando esta emisión radial o gente conocida de amistades que puedan tener relación con el Evangelio, que puedan estar escuchando también por primera vez esta emisión radial. Bueno, estamos en el momento más importante de estas emisiones, que es cuando escuchamos palabra de Dios. Por eso hoy le agradecemos nuevamente a esta oportunidad que tenemos de poder difundir la palabra de Dios a través de esta emisión radial, y tan importante que puede llegar a muchas personas. Tal vez, como decíamos la otra vez, tal vez no las conozcamos a todas, pero lo importante es que ellos conozcan de la palabra y que sean partícipes de esta bendición de Dios, de poder escuchar libremente la palabra de Dios, como lo podemos hacer hoy nosotros desde este lugar, y muchos de aquellos que transmiten la palabra de Dios a diario. Gracias le damos a Dios. Bueno, hemos concluido en el programa anterior, veníamos hablando de los mensajes a las iglesias, ¿sí? Y estuvimos viendo el mensaje a la iglesia de Esmirna, hemos visto el de Efeso, el de Pérgamo, el de Tiatira, y hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Sardis. Muy importante y muy elocuente para el tiempo presente en el cual estamos viviendo. Es importante porque vemos al Señor Jesucristo presentándose a la iglesia como el dueño de la iglesia. Ahora vamos a profundizar en la palabra, porque el hermano va a estar compartiendo este capítulo que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, para ir dándole el desarrollo y el poder realmente escuchar y entender lo que Dios quiere transmitirnos en esta tarde a través de su palabra. Por eso te voy a pedir, hermano Fabián, que compartas desde el verso 1 en adelante. Bueno, en el nombre de Jesús. Dice: mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afírmate las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. ¿Qué vemos nosotros en este mensaje que el hermano termina de compartir? Este mensaje a Sardis es realmente una advertencia de Cristo para ser fiel al Evangelio, que es lo que nosotros interpretamos. Es categórica la definición. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense en qué introducción en esta carta, viendo en este primer versículo que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Podemos observar que hay apariencia de que está todo bien, porque evidentemente, por lo que podemos ver a través de la palabra, es que ellos consideraban de que estaba todo bien, y el Señor muestra otra realidad. Y vemos que esta realidad que muestra es porque vemos que se ha originado hipocresía en los términos que podemos entender nosotros. Y de ahí vamos a ver a continuación cuántas cosas se derivan a partir de esto que ellos consideraban de estar en una iglesia ardiente, verdaderamente yendo por el camino correcto, y vemos al Señor demostrándole que no es así, ¿sí? ¿Y qué podemos denotar? Lo primero, una congregación que realmente está aparentando una vida piadosa, una vida de misericordia, ¿sí? Y lo que nosotros observamos es que esta congregación se va diluyendo en la busca de la santidad y la entrega a Dios, porque vemos con gran afirmación cómo describe el Señor estos dos aspectos. Tienes nombre de que vives, pero el Señor les muestra otra realidad. Él no halló sus obras buenas delante de Dios. Entonces acá lo que vemos es la definición de esta palabra, como que en realidad no es como ellos estaban tal vez pensando, ¿sí? ¿Y qué podemos observar también? La consecuencia de esto. ¿En qué la vemos? En la referencia a donde dice las ropas blancas, ¿sí? Ahí vamos a ir desmenuzando. Se refiere que a los que no se han manchado con estas prácticas, el pecado ya se había metido, ¿sí? Con consecuencias de perder el temor a Dios, porque es lo que se origina cuando nos hacemos practicantes del pecado, viviendo de apariencias y normalizando y suavizando el Evangelio. Entonces vemos que ellos habían tomado esta congregación, podemos llamarle, como algo que se estaba haciendo bien delante de Dios, y vemos que no era así, porque se estaba derivando en todos estos aspectos que yo termino de mencionarles, ¿sí? Que de la hipocresía comienzan a nacer un montón de aspectos que nada tienen que ver con el Evangelio de Dios, sino que vemos que realmente lo que se estaba viendo ahí era que había una apariencia, que había realmente, estas consecuencias que se originaron a través de esta palabra que vuelvo a decir sobre la redundancia, si se vale decirlo, de lo que es realmente vivir de apariencias, como se define aquí en la palabra,
basado en este espíritu de hipocresía, le podríamos llamar, ¿sí? Ahora, vemos que la consecuencia de esto, por el cual el Señor dice que andarán conmigo en ropas blancas, por no haberse manchado con el pecado que se practicaba en ese lugar. Y bueno, en consecuencia a esto, vemos que este otro grupo había perdido realmente el temor a Dios, ¿sí? Ya no vivían en reverencia a lo que Dios, el camino que Dios les había mostrado. Y la palabra, a través de los consejos de Dios para con la iglesia, que se habían apartado de esta realidad. O sea, habían dejado de buscar la santidad, habían dejado de buscar realmente a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas son las consecuencias de cuando el Evangelio se comienza a suavizar, ¿sí? Se comienza a suavizar la palabra, se comienza a que ya todo no es tan así, sino que ya hay una apariencia de que es todo light, todo muy suave, pero no es tan así, porque cuando queremos hacer hincapié en estas cosas, se confunde con que ya se puede tildar a una persona de religioso por querer realmente vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, y no conforme al acomodo que los hombres hacen en base a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso yo tomé nota de que se está viviendo de apariencias y realmente normalizando y suavizando el Evangelio. Destaquemos la importancia, ¿sí?, de lo que necesitamos reconsiderar y pasar revista a nuestra propia vida, como mirándonos a un espejo. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad de nuestras vidas y la comparamos a la palabra de Dios, como lo hemos compartido varias veces desde este lugar, es que realmente nos estamos identificando y tratando de buscar en nosotros cuán aparejados vamos con lo que la palabra de Dios dice. Si es que lo que nosotros, el comportamiento en nuestras vidas no está siendo modificado, ¿sí?, por esta condición de impulsos sentimentales que a veces nos lleva y nos provoca a hacer algo conforme a lo que nosotros creemos que está bien y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Este sería el punto por el cual nosotros podemos identificar esta hipocresía de creerse realmente lo que no eran. Por eso el Señor, con estas palabras muy declarativas sobre que ellos se veían realmente con vida, y el Señor les estaba mostrando que Él había examinado sus obras y los había hallado muertos. Entonces les hace una advertencia sobre también las cosas que estaban a punto de morir porque no estaban sujetas a la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros podemos destacar. Por eso, valga la redundancia, la importancia que tiene de pasar revista a nuestras propias vidas, ¿sí? Revisar cuáles son muchas veces las motivaciones que a nosotros como cristianos nos llevan a seguir y a querer servir al Señor. Porque eso son cosas importantes que debemos de identificar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos impulsa a seguir al Señor o a querer servir al Señor? ¿Buscamos, como la palabra de Dios dice, que Dios busca adoradores que realmente le adoren en espíritu y en verdad? ¿O es una motivación personal la que nos impulsa a seguir al Señor? ¿O con un propósito personal más allá de lo que la palabra de Dios nos dice? Estos son peligros que pueden haber en el camino del cristiano. Apartarse de la verdad y comenzar a movilizarse
por ciertas motivaciones que se originan en nosotros mismos. Entonces acá vemos una consecuencia. Vemos la consecuencia de tener que vivir una vida de hipocresía, una vida de apariencias, ¿sí? A mí me gusta la plata y tengo que usar la palabra de Dios para poder sacarle la plata al pueblo. Y es una forma de desviar el camino de la verdad hacia un objetivo particular, porque ya ha habido una definición en nuestras propias vidas de lo que queremos lograr más allá de lo que Dios nos está diciendo. Lo vemos en el mensaje de Sardis. Entonces, lo primero que nosotros debemos de identificar es que la iglesia debe rechazar de cuajo el pecado. La iglesia tiene un llamado a ser santa. Fíjense en que nosotros cuando encontramos en la palabra de Dios, Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Y vemos que, aquellos que en algún momento han hecho algo con levadura, dependiendo el tiempo que uno tenga o el apuro que tenga para que esa masa sea elevada, le agrega mucha levadura y se eleva rápido. Pero si le agrega poco, esa masa se va elevando de a poco. Pero llega a ¿qué? A pasar lo mismo que pasa si uno le agrega mucho. Va a tardar más, pero la masa con ese poquito de levadura va a aumentar como la otra que se le echó en grandes cantidades. Y así pasa con el pecado. Un poquito, permitimos esto aunque vaya contra la verdad de Dios, hacemos esto en la iglesia aunque vaya contra la palabra de Dios, pero como es un poquito, no va a denotar. Y el pecado es trascendental de que entendamos que la sutilidad que tiene el enemigo para introducir el pecado dentro de la iglesia no es abruptamente para que el pueblo se dé cuenta, es que realmente lo va a introducir sutilmente para que así, de esta forma, esto se vaya incrementando. Y cuando realmente nos queremos dar cuenta que el pecado ha entrado a la iglesia, la masa se leudó. Fíjense que acá hay un remanente, un grupo al que el Señor los define como pocos, como compartía el hermano, ¿sí? Pocos. Había poquitos hermanos que no habían ensuciado sus vestiduras, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia el Señor? Que había poquitos, que realmente era un grupo muy limitado, que se había apartado de este tipo de prácticas que iban contra la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, volvemos a repetir la sutilidad que tiene el enemigo para introducir el pecado en la iglesia. Leemos Apocalipsis 3.1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. La apariencia, la simulación, esas actitudes que se vuelvo a repetir, se originan desde la hipocresía, simulan santidad o piedad cuando la realidad es que se apartaron de la verdad. Si no se es luz en este mundo, será hollado y desechado, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Eso dice la palabra. Cristo, ¿cómo se presenta desde el inicio en esta carta? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Repasemos la introducción. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Hay un punto y hace referencia, dice esto. ¿Cómo se presenta el Señor? Como el dueño de la iglesia, porque es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Algo que lamentablemente, y lo decimos con tristeza, muchos se han olvidado.
y se han apartado de esta verdad. Por eso, hoy veo en este mensaje la apariencia de querer mostrarse como verdaderos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo sí, pero seguidores de su palabra no. Y acá hay una controversia. ¿Cómo puedo ser seguidor de Cristo si voy en contra de la verdad de la palabra? ¿Cómo puedo ser servidor de Cristo si voy contra la verdad de la palabra? ¿Cómo voy a servir a Cristo si la verdad no mora en mí y tenemos otros impulsos y otra dirección en nuestras vidas que no es verdaderamente el ser representantes de Cristo en la tierra para convertirnos en luz? Porque el Señor es luz y de las tinieblas fuimos llamados a su luz admirable para alumbrar a otros. Entonces, no podemos alumbrar la luz, no podemos alumbrar la verdad porque no hay verdad en nosotros. Entonces, vemos esta simulación de santidad o piedad, cuando la realidad que volvemos a ver es que esa luz que realmente debería de alumbrar sería la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces vemos cómo el Señor se presenta a esta iglesia. A ver, si bien el Señor ha dejado ministros, eso no los convierte en dueños ni poseedores de la iglesia, sino que somos simplemente siervos que debemos de servir al Señor y no a nuestro propio, entre comillas, que no debería de existir si todavía tu yo está firme en tu vida. No es servir a tu yo, no es hacer las cosas como querés, sino deberíamos recordar más a menudo que el dueño de la iglesia es Cristo. Cuando Cristo, en este primer versículo que vimos, se presenta de la manera que se presenta, debemos de preguntarnos por qué se presenta de esa forma. Y la realidad nos lleva a entender que Él es el dueño de todo, porque Él lo tiene todo, en Él está hecho todo, y para Él fue creado todo. Y nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Entonces debemos de entender que somos estandartes de la verdad, no de una verdad contaminada, sino que somos estandartes de la verdad. Por eso yo había notado que realmente somos simplemente siervos, ¿sí? ¿Existe ese riesgo que los ministros se crean que ellos son los dueños? Sí. Cristo en este mensaje les recuerda en este versículo que Él es el dueño del rebaño. De la forma, vuelvo a referirme de cómo el Señor se presenta en el mensaje a la iglesia de Sardes. Entonces muchas veces nosotros vemos contradicciones en lo que se dice y en lo que se hace. No hay realmente una dirección, porque Dios es orden. Dios es orden. Entonces, Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo le pide a la iglesia que seamos vigilantes. Y en este aspecto que nosotros vemos acá, en esta observación que el Señor hace, vemos que hay esas pocas cosas que quedan todavía en pie, son las que están por caer. Y no me cabería la menor duda de que esta iglesia todavía permanecía en pie, porque había un grupo pequeño, al que el Señor realmente los hallaba dignos de caminar con Él con vestiduras blancas, que no se habían manchado con el pecado, y seguramente eran los que estaban sosteniendo todavía este lugar, a los otros que se habían apartado de la verdad. Entonces, cuando el Señor habla en el versículo 2, si lo leemos, sí, en el nombre de Jesús. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por
morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros destacamos en esta palabra perfecta? ¿Sí? Esta palabra nosotros la encontramos en el diccionario griego como gregoreo. Y esta palabra, ¿qué nos indica? No está hablando de una perfección perfecta sin errores. Lo que realmente está diciendo que no han puesto todo su esfuerzo para poder sostener aún aquellas cosas que el Señor estaba viendo que estaban también por desfallecer. ¿Sí? Así tan claro como este versículo nos está diciendo en este momento. ¿Sí? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decirse que estaban en serios problemas. Pero nosotros vemos, como lo analizamos cuando comenzamos con las cartas a las iglesias, que en este desarrollo y este relato que nosotros podemos ver en cada una de las cartas a estas iglesias, es para que nosotros nos identifiquemos qué es lo que realmente el Señor le pide a su iglesia. ¿Qué es lo que realmente el Señor, en el sentido de que hoy decíamos por qué debemos de pasar revisión a nuestras propias vidas, qué es lo que realmente el Señor está pidiendo de la iglesia? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Y nosotros vemos en el relato, como el hermano estaba compartiendo recién la palabra de Dios, que es evidentemente muy serio. Fíjense en el verso 3, te voy a pedir que leas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué vemos nosotros en esta palabra de arrepentimiento? Si vamos al diccionario griego, la vamos a encontrar como metanoia, ¿sí? Esto, lo que realmente significa la definición de esta palabra arrepiéntete, es un cambio radical, escuchen bien, es un cambio radical de mentalidad. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el cambio, no podemos ser cristianos siguiendo y teniendo el mismo pensamiento que teníamos cuando estábamos en el mundo. Creo que nosotros vamos siendo renovados en el espíritu, en nuestra mente, como dice la palabra, cada día. Y cuando nosotros ese significado que les acabo de compartir de un cambio de mentalidad, es cuando realmente nosotros lo que leemos, lo tomamos y observamos en la palabra de Dios, que Dios no tiene dos o tres formas de cambiar el mensaje o de que una vez fue y ahora no lo es, o que antes era así y ahora no es tan así, porque esto yo lo he escuchado hasta el cansancio. Hay muchos que realmente, yo sé que suavizan la palabra de Dios por el hecho solamente de sentirse en sus pensamientos que están transitando conforme a la luz de la palabra. Y vemos y analizamos nuevamente el verso que citó Pablo y en la comparancia de la levadura que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Como uno que quiere ser más bueno que Dios. Un poco de levadura, no sé si tan bueno como Dios quieran ser, sino que al apartarse de la palabra de Dios, aquellos que dicen tener a Jesucristo en sus vidas y ser representantes de Jesucristo y tener a Dios en sus vidas, si no atesoran la palabra de Dios, son mentirosos, porque la palabra de Dios tiene que morar en tu vida para que realmente el Señor habite en tu vida, porque Él es el verbo, es la palabra de Dios. Entonces hay dos aspectos distintos acá.
¿cómo decir, como hacíamos hace un momento referencia, cómo decir ser seguidores de Cristo si estamos caminando totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice? Vamos a ir a los anuncios de la radio y seguimos con el programa.